En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Son las 7 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana, y ya nos acompaña aquí en el C de las entrevistas Paul Almeida. Él es el coordinador institucional de Prefectura y hoy vamos a hablar de un tema importante que está generando expectativa en los diferentes ámbitos en la provincia de Morona, Santiago. Bienvenido, buenos días. Hola Manuel, buenos días, muchas gracias por este espacio y un saludo a la ciudadanía que nos escucha. El CEFAS es el tema que concita el interés y el día de ayer el señor prefecto, a través de una rueda de prensa, informó que precisamente el CEFAS se va a fusionar al Departamento de Desarrollo Social. El día de ayer, cuando nos enviaron esta información, consultamos, ¿esto es bueno o es malo? Para usted, ¿qué es bueno o es malo? Bueno, primero quisiera decir que el tema no es el CEFAS o no, es la política pública de desarrollo social, inclusión e interculturalidad, ¿cierto? Esta política pública se puede hacer de una forma o de otra, son modelos de gestión diferentes. La Constitución y la ley, el COTAD en concreto, establece que el 10% de los recursos tienen que destinarse a proyectos de desarrollo de los grupos de atención prioritaria, es decir, perfecto, personas en vulnerabilidad, personas con algún tipo de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, etcétera, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se destina ese recurso? Es lo importante, y eso tiene que ver con un modelo de gestión. El modelo de gestión que está planteando el prefecto Tillo Obiuncar y Daniela Vintimilla, la viceprefecta, plantea un modelo que sea mucho más eficiente, independientemente de un nombre. El prefecto lo ha dicho ayer, vamos a ver un nombre que sea incluyente, ¿sí? Para que pueda ejecutarse ese modelo de gestión. Y el primer paso de ese modelo de gestión es la optimización del recurso. Imagínese usted, Manuel, que el CEFAS ha recibido alrededor de $1.200.000 anuales de inversión. Ajá. Cada año se le asigna eso. Sin embargo, la ejecución más alta que ha tenido el CEFAS ha sido el 70%. La más alta. ¿Sí? Y el promedio es del 50%, 60%. Aquí están los datos estadísticos de cada uno de los años de ejecución. Entonces usted va a ver que cada año no se ejecuta la totalidad del presupuesto. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Que el modelo de gestión no funciona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a nombre de la autonomía, a nombre más que de la autonomía, de la desconcentración, ¿sí? El gobierno es autónomo, la prefectura. Los organismos son desconcentrados, no es que son autónomos de la prefectura en sí mismos, si ejecutan el recurso de la prefectura, ¿sí? Son desconcentrados, ¿ya? A nombre de la desconcentración, usted tiene departamentos administrativos que actualmente se llevan el 55% del presupuesto que se le asigna a CEFAS. Del 1.200.000, alrededor de $700.000 van en pago de funcionarios, ¿sí? Y de esos 700.000, $355.000 es personal de carácter administrativo. ¿Qué le parece? Entonces resulta que el modelo desconcentrado no funciona. Y los temas administrativos que se hacen en CEFAS, a veces con 2 técnicos, con 1 técnico, son insuficientes para la demanda de lo que implicaría atender la situación social de toda la provincia, ¿cierto? ¿Qué es lo que se plantea entonces? Fortalecer el modelo administrativo dentro de la propia prefectura y trasladar los componentes operativos a la Dirección de Desarrollo Social, Inclusión e Interculturalidad, ¿cierto? ¿Qué va a hacer eso? Va a mantener todos los servicios que actualmente presta el CEFAS, pero además va a inyectar esos $355.000 y un poco más de otros recursos que no se estaban ejecutando, que antes estaban en personal administrativo, ahora lo administrativo va a pasar a la propia prefectura, y ese recurso, en cambio, tiene que devolverse a inversión social mediante gasto operativo. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener $400.000 extras para ejecutar. Eso, en un simple cálculo, significa que la prestación de servicios puede casi que duplicarse. Casi que duplicarse. Y hay un elemento más. La ley dice que tiene que ser el 10% del presupuesto no permanente. Es decir, el presupuesto no permanente que recibe la prefectura es entre 30 y 35 millones de dólares al año, dependiendo el año de la asignación fiscal. Sin embargo, a CEFAS se le estaba asignando solo 1.2 millones. Tenían que asignarle 3.5 y no lo hicieron. Por primera ocasión, desde que se crea el CEFAS en el 2011,
Antes, en el 2009, se crea igual el patronato. En el 2011 tiene una modificación con la nueva ordenanza. Nunca se ha cumplido el 10%. Por primera vez, la administración de Tillo Uyuncar y Daniela Vintimilla lograron hacer una asignación que bordea los 5 millones de dólares con el tema de la casa de acogida para personas víctimas de violencia. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, no es un tema de Cefas, no es un tema de la dirección, no es un tema, es la política pública de desarrollo social y atención a las personas, a los grupos de atención prioritaria, con un modelo de gestión eficiente, porque la disposición que ha dado el prefecto y que le dio el pueblo al prefecto de Morona, Santiago, es que se hagan las cosas bien, con innovación, con transparencia, que los recursos del pueblo se ejecuten de manera directa y que lleguen al pueblo, que es quien merece y quien es el dueño de esos recursos. Y eso es lo que está haciendo la administración de Tillo y de Daniela, y lo está haciendo con un modelo eficiente. Yo he escuchado en redes sociales, he leído algunos comentarios que pretenden, ¿cómo diría yo?, cambiar el sentido de lo que se quiere hacer, haciendo suponer que el Cefas se va a cerrar. Es una falta de entendimiento de la política pública. Quien le habla, Manuel, con todo respeto, yo quiero que la gente de Morona Santiago me conozca. Tengo 20 años sirviendo a mi país en el sector público. He trabajado en el Banco del Estado. Conozco los 12 cantones de esta provincia, lo conocí mientras fui técnico del Banco del Estado entre el año 2007 hasta el año 2009. ¿Sí? Dirigí y generamos, con el economista Leonardo Espinosa en su momento, la primera política de participación ciudadana para los proyectos y programas del Banco del Estado. He trabajado en el programa Aliméntate Ecuador. He trabajado para las Naciones Unidas como consultor y capacitador. He sido subsecretario de Gestión de Riesgos. Quienes está hablando es una persona que conoce de la política pública. He sido asesor en la Asamblea Nacional también. ¿Sí? Y lo que se está haciendo para que se haga técnica, política y legalmente de manera correcta. Entonces, ¿cómo se debe decir? ¿Se cierra el Cefas? ¿Se fusiona el Cefas? ¿Cuál es lo correcto entonces? Porque ahí está, me parece, la confusión. Se fortalece el modelo de gestión de la política de desarrollo social. Pero no está muy claro ese nombre para la población. Se fortalece o se mejora la atención, se mejorará la atención a los grupos de atención prioritaria. Por ahí está. Se duplicará los servicios para el año 2024 y se incorporarán nuevos servicios. Claro que en términos legales, usted lee la convocatoria a la sesión del día de hoy, dice sí, liquidación de Cefas, etcétera. Pero yo digo, la gente a veces lee solo lo que le interesa, o tal vez la primera parte. Si usted lee el orden del día, dice, conocimiento de aprobación de la propuesta de ordenanza que liquida y transfiere las competencias administrativas presupuestarias de talento humano, bienes, y al final dice, la cual tiene por objeto cumplir las disposiciones legales del COTAT y garantizar la continuidad y ampliación de los servicios sociales a favor de los grupos de atención prioritaria y personas en condición de vulnerabilidad. Eso parece que alguna gente no ha leído. Sí, y por eso se permiten hacer estos comentarios. Yo soy comunicador social como usted, y a veces el tema de las redes sociales es muy problemático, porque la gente a nombre de la libertad de expresión dice cualquier cosa, y eso no es correcto. Los que somos periodistas sabemos que la información, cuando se dice, tiene que tener un contraste, tiene que estar bien investigada. Los periodistas tenemos que ser, dicen, un mar de conocimiento, ¿cierto?, para poder saber de qué hablamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando logramos unificar el Cefas, vamos a evitar primero que se dé duplicidad de funciones, ¿sí? Cosas que a veces se hacen en la Dirección de Desarrollo Social quedan aisladas, y cosas que quedan aisladas en Cefas. Ahora se va a unificar. Vamos a canalizar mejor todo lo que es la inversión de manera más eficiente y de manera más eficaz. Vamos a multiplicar la incidencia de los servicios. Vamos a controlar también la inversión y el gasto público. Vamos a optimizar los recursos y vamos a garantizar que las cosas caminen más rápido. Se mantienen las instalaciones que están funcionando, ¿sí? Los procesos, la gente se queda en sus propias instalaciones. Lo que se hace es simplemente, digamos, liquidar el nombre jurídico Cefas y pasa a un modelo de administración diferente que desde este año va a tener unos ingresos superiores para el gasto operativo. Ese es, en resumen, lo que está sucediendo en el caso de Cefas. Hay un comentario, un mensaje que dice así:
El justificativo es que quieren unir el Cefas a una dirección y es malo porque el Cefas es una institución especializada en ayuda social. Al pasar a ser parte de una dirección, no se dan cuenta que caen en el aparato burocrático que actualmente existe en el GAD. En resumen, Cefas será absorbido y desaparecerá porque ya no tendrá autonomía administrativa y financiera. Y pone un ejemplo. Algún ciudadano enfermo que requiera ayuda social actualmente va directo al Cefas y con la organización que ya tienen son atendidos inmediatamente y se da este traspaso. Este mismo ciudadano tendrá que primero, y si se da el traspaso, tendrá que primero acudir a una cita en prefectura y luego pasa al director encargado y luego al técnico encargado y luego a financiero. Y si hay el recurso, pagarán o ayudarán, caso contrario se niega la ayuda. Hasta eso ya ha pasado, en el mejor de los casos, 15 días, es una locura. En resumen, una institución de ayuda social no puede estar en manos de personas que actúan políticamente, debe ser gente especializada en el tema. Tenga la bondad. A ver, ¿quién es la persona que escribe, perdón? Don Edgar Merchán. ¿Perdón? Don Edgar Merchán. Edgar, ya. A don Edgar. Nada de lo que dice don Edgar va a pasar. Como le digo, los servicios siguen exactamente igual, se prestan a la ciudadanía exactamente igual, ¿sí? El Cefas siempre fue, y le leo lo que dice la ordenanza, siempre fue el patronato del gobierno autónomo descentralizado de la provincia. Siempre. No es que era una institución privada como antes era el INFA, por ejemplo, que funcionaba de manera privada. No, no. Es una institución del gobierno provincial que ha tenido un manejo administrativo, ¿cierto? Administrativo, independiente, digamos, pero que más bien ese modelo administrativo independiente le ha generado problemas. Por ejemplo, el Cefas no tiene mecánicos. Entonces se daña un vehículo, entonces ellos necesitan hacer la atención del vehículo y tienen que contratar ese servicio afuera, ¿sí? Cuando la prefectura tiene una mecánica. Claro. O tienen que pedir, ahí sí, un informe de mecánica a la prefectura, que les dé haciendo, ¿sí? Y en base a ese diagnóstico hacer un proceso de contratación externa. Esas son las deficiencias de la supuesta independencia. Como el Cefas no es tan grande, es un aparato, digamos, pequeño, es un organismo de gestión muy pequeño, su carga administrativa, su posibilidad administrativa es muy deficiente. Por ejemplo, la casa de acogida para personas víctimas de violencia, que es un proyecto de 3.1 millones de dólares que se acaba de aprobar en la Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica. Lo hicimos en la Dirección de Planificación, ¿de dónde? De Cefas, no, porque no tiene. ¿Dónde se hizo? En la prefectura, en el gobierno provincial. ¿Quién va a administrar ese contrato, Manuel, el momento que se adjudique la construcción de la casa? ¿Cefas o la prefectura? La prefectura, porque Cefas no tiene un ingeniero, no tiene un arquitecto que pueda administrar el contrato. Cuando Cefas quiere hacer consultorías especializadas, no cuenta con el personal. Cefas no ha logrado traer recursos de inversión, ¿sí? Desde el año 2021, 2022, 2023. ¿Por qué? Porque no tiene el personal suficiente para construir y generar esos proyectos. Ahora ese equipo lo va a tener dentro de la institución, dentro de la prefectura. Por ejemplo, ahí está la dirección o la jefatura en este momento de Relaciones Internacionales e interinstitucionales, ¿cierto? Que va a permitir generar este tipo de proyectos. Miren, aquí enseño en esta cámara, se ve, ¿cierto? En el año 2019 se hace un convenio con la CTA de $89,000, de un presupuesto de 1.6 millones de dólares en este momento. $90,000 en convenio. Ya. Es una cosa absolutamente marginal. Y en el año 2020 se hace una asignación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social de $73,000. Se acabó. No hay más recursos generados extras por el Cefas. ¿Por qué? Porque no hay proyectos. Claro. Porque no hay capacidad operativa. Porque no hay el talento humano suficiente para poder construir esta parte de la planificación institucional que permitiría generar más recursos. ¿De qué manera esto cambiaría yendo al Departamento de Salud y Social? Que el personal que está en este momento en Cefas pasa
a la carga, digamos, de la institución, de la prefectura, y se incorporan en equipos multidisciplinarios como la Jefatura de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional, y van a poder construir de manera integral los proyectos. Y ahí van a poder postularse proyectos para desarrollo social, para los temas de inclusión. Imagínense que la gestión del prefecto Tillua, antes de posicionarse incluso como prefecto, ya en un convenio con la OIM, con la Organización Internacional trabajando en tema de alimentos y migrantes, ¿sí?, logró la asignación de cerca de $200,000 en bonos de alimentos. Eso fue noticia, lo compartieron ustedes también desde la radio, ¿cierto? Que se hizo con ADRA, con la Cooperación Nacional e Internacional. Entonces, es un tema de un modelo de gestión, insisto. Antes era $1.2 millones que les daban. No se preocupen, ahora por fin se va a cumplir con los $3.5 millones que tienen que asignarse para el desarrollo social, para la atención de grupos vulnerables. Ya está la casa de acogida para víctimas de violencia, eso se va a construir. Ya está listo. La semana pasada hubo la reunión y ya se está avanzando en el modelo de gestión para tratamiento a personas que necesitan diálisis. Se va a articular desde el CEFAS. ¿Puede creer usted que CEFAS no tenía permiso del Ministerio de Salud para funcionar los temas médicos? Oh. Ahora eso se está gestionando ahora. Entonces, no es un tema de atacar a nadie. Es un tema de hacer las cosas de manera correcta, técnicamente, administrativamente y políticamente. Y cuando digo políticamente, yo no me refiero a partidos. Me refiero a la esencia de la política, que es servir a la gente. Que cada recurso público esté para el servicio de la ciudadanía. Y eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se está optimizando. El prefecto Tillua llegó a administrar una institución que en teoría tenía $91 millones en presupuesto. Y nosotros terminamos identificando que fueron menos de $70 millones. $20 millones no estaban gestionados. Para este año que se viene se está transparentando la ejecución presupuestaria y ya el día viernes se tiene que presentar la propuesta borrador de presupuesto para que se analice por parte del prefecto y del equipo técnico político. Luego se va a la Cámara Provincial y el presupuesto estará alrededor de los $80 millones, incluyendo los fondos que se han gestionado como créditos y como préstamos, reembolsables y no reembolsables. Recordemos que esta administración ya viene generando y va canalizando cerca de $8 millones en créditos no reembolsables y nuevas asignaciones tanto de la CTA cuanto las gestiones con el Banco de Desarrollo, el Banco del Estado. Estamos hablando con Paulo Almeida, coordinador institucional de Prefectura, hablando sobre el tema del CEFAS. Verá, cuando ya tenía previsto que usted iba a venir para hoy, empecé a conversar con algunos ciudadanos, con un ciudadano de apellido Charup, del Cantón Taixa. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Qué le dijo? Dijo, a mí no me interesa, o a mí no me importa que se llame CEFAS, a mí no me importa que esté en el desarrollo social, o no me importa nada de eso. A mí lo que me importa es que la ayuda llegue a las comunidades, porque no llega, si llega aquí al centro, a los centros, pero al sector Shuar y comunidades lejanas en donde se va en avioneta, en donde se va en bote, no llega la ayuda y lo que llega es mínimo. Y si llegan es hacer un tipo de campaña o política. Entonces, mire lo que decía el señor Charup. ¿Con esto va a cambiar eso? ¿Va a llegar la ayuda? Sí, ¿por qué? Porque se va a trabajar bajo una política pública. Y una política pública no es la entrega de un kit de alimentos por aquí, un cursito de música por acá, un cursito de artesanías por acá. Una política pública implica primero identificar cuáles son las causas que generan las problemáticas sociales. Por ejemplo, hay un asunto que es muy preocupante, que es por qué hay tanta incidencia de personas con discapacidad en la provincia. Y el dato preocupante es que esto tiene que ver mucho con partos prácticamente de niñas, o sea, personas que nacen con algún tipo de discapacidad porque son partos muy complicados, porque son partos de niñas de 14, 15, 16 años. Una problemática gravísima. Es durísima. Entonces, el tema no es simplemente trabajar con la persona que ya tiene su discapacidad, que necesita una atención particular. Hay que trabajar para prevenir y evitar que la causa
de que se genere esta constante discapacidad se siga repitiendo. Entonces eso pasa por atender a la comunidad. No podemos esperar que Cefas sea un elefante por ahí, puesto además medio lejos del centro de la ciudad, ¿sí? Y que llegue atención solamente a quien llegue a ese espacio. Cefas tiene que salir. Ya estamos avanzando, se están haciendo muchas gestiones, no quisiera anticipar muchos temas, pero estamos buscando la cooperación internacional para que nos puedan ayudar con clínicas móviles. Que clínicas móviles de la institución, en acuerdo con parte de la cooperación internacional, pueda salir a los territorios, a todos los territorios posibles. Estamos hablando de la posibilidad de convenios con universidades para que lo que se conoce como la rural pueda fortalecerse con brigadas médicas. Eso es bueno. Tenemos que hablar con un montón de actores de la cooperación nacional e internacional. Tanta gente que quiere hacer voluntariado. No hay una política de voluntariado en la provincia. Eso se puede hacer. ¿Cuántos médicos están dispuestos a trabajar y fortalecer el área? Recuerde usted que cuando se inició la gestión alguien decía, ¿por qué un director, refiriéndome ¿por qué un doctor, refiriéndome al doctor Nicolás Traves, va a ir a desarrollo social? ¿Qué más que un doctor? Claro. Que conoce, ¿cierto?, las condiciones que generan discapacidad, un doctor que conoce que ha estado haciendo una rural, una persona que conoce dónde están las problemáticas, que convive con la gente, que trata con la gente, para desarrollar una política pública en ese sentido. Entonces sí, la salud va a ser un elemento fundamental. Y trabajar en salud, conforme lo ha dispuesto el prefecto de la provincia, significa trabajar también en los asuntos de seguridad y soberanía alimentaria. Voy a leer unos mensajes, Paul, tenga la bondad, por favor. Wilson Rodrigo Barriga dice, buenos días, pienso que el cambio viene por algo mejor y hay que ver lo bueno, como siempre, gente resentida, el tiempo lo dirá y el pueblo lo juzgará. Marcelo Torres, buenos días, el tiempo lo dirá si se mejora la atención o era solo para manejar el presupuesto y las contrataciones. Edgar Merchant dice por aquí, no puede explicar lo inexplicable. Lo que se quiere es controlar todo el presupuesto. Esa es la verdad. El modelo actual. Cefas es independiente financieramente. Si pasa esto, todos los recursos pasan de nuevo a controlar desde la prefectura. No hay por dónde perderse. Los justificativos son débiles y los perjudicados son la gente vulnerable. Gaby Punina dice, con el nuevo traspaso de funciones del Cefas al GAD, ¿cómo será el flujo de procesos para garantizar que no exista burocracia al momento de ejecutar el presupuesto, considerando la prioridad de atención que debe primar en las funciones que van a transferirse? Héctor Vigindia, no será igual con la eliminación del Cefas, pero bueno, el tiempo lo dirá. ¿Qué dice, estimado Paul? Yo le digo la verdad. Entonces, la verdad es que la persona que hablaba del intento de control o lo que sea, tal vez no conoce la ordenanza. ¿Usted sabe quién ha sido presidente de Cefas históricamente? ¿Sabe usted, Manuelito? Dígalo. ¿Quiénes han sido? Dígalo usted. Las esposas de los prefectos. Así es. Las hijas de los prefectos. ¿Qué le parece? No ha habido... Entonces no pueden decir que ahora va a haber... Por favor, si las esposas de los prefectos, las hijas de los prefectos han dirigido el Cefas como presidentes. Es más, según el estatuto, el estatuto y la ordenanza actual del Cefas, estas personas que nada más no tenían responsabilidad administrativa, ¿sí?, no tienen responsabilidad administrativa, los presidentes estaban por encima de los directores. Entonces, por favor, no podemos mentirle a la gente, engañarle a la gente. ¿De qué autonomía hablamos, pues? Por favor. Les leo lo que dice el artículo 8 de la ordenanza. Dice, los órganos de dirección y administración de Cefas Patronato, dice, el gobierno autónomo provincial de Morona Santiago expedirá mediante resolución de la prefectura el sistema de desarrollo del talento humano y el manual de puestos. O sea que antes era independiente. No, aquí está. Siempre fue la prefectura. Siempre fue la prefectura. Entonces, ¿sabes? La gente habla con desconocimiento, con todo respeto. Pero la gente habla con desconocimiento y generan estas mentiras que lo que hacen es, lamentablemente, asustar a la gente de algo que no tiene que asustarse a la gente. La nueva política pública
de desarrollo social, de inclusión e interculturalidad, que es lo que plantea nuestro prefecto y nuestra viceprefecta, va a garantizar la prestación continua de los servicios, va a garantizar un modelo de gestión mucho más eficiente, va a ser mucho más incluyente, porque además va a permitir que las cosas avancen. Y hay un elemento extra. El CEFA se crea en el 2011. Sin embargo, el COTAT, en una reforma en el 2014, dispone que todos los patronatos, no dice si son más autónomos, menos autónomos, todos los patronatos, dice la disposición, tienen que eliminarse, tienen que extinguirse, dice, y tienen que volver todos los bienes y las cosas a los gobiernos provinciales y municipales. Eso dice la disposición octava del COTAT, que se aprobó en enero del año 2014, es decir, 3 años después de la creación de este CEFAS. Porque alguien quiere decir, no, es que para no hacer esto de aquí se creó el CEFAS como organismo autónomo. No, por favor, si son momentos diferentes, 2011, 2014. La disposición del 2014 tiene que cumplirse. ¿Qué pasa si las autoridades, tanto el prefecto cuanto todos los miembros de la Cámara Provincial, no cumplen la disposición legal? Tienen responsabilidades civiles, administrativas, ¿cierto? E incluso podrían ser penales. Entonces hay que cumplir lo que dice la ley con modelos eficientes de trabajo. Y le comento, vea por ejemplo cómo funcionan los temas sociales en otras prefecturas, en municipalidades, por ejemplo. Son modelos que están bajo sus direcciones, que prestan servicios desconcentrados. Porque la Constitución dice que se pueden prestar de manera desconcentrada los servicios, es decir, el servicio de salud, el servicio de hemodiálisis, el servicio humanitario, etcétera, pero la parte administrativa, cierto, tranquilamente se puede fortalecer desde lo que se tiene en la institución, en la prefectura. Vamos a hacer las cosas muy bien, le garantizo, Manuel, y le garantizo a la ciudadanía que se están haciendo las cosas muy bien. Leo este mensaje, finalizamos, 7:27 minutos. Oscar Sánchez dice, si en realidad quieren que la causa constante de discapacidad en las comunidades desaparezca, lo primero que hay que hacer es declarar a la provincia libre de minería metálica. Ese es el ejemplo perfecto para garantizar la salud pública y la seguridad y soberanía alimentaria, pues con ríos contaminados los derechos son completamente vulnerados, sobre todo en la Amazonía. Ojo, el discurso dista de los actos. Y último mensaje dice aquí, dice Germán Flores, ¿por qué gente resentida? Si reclamamos nuestros derechos, como dice, el tiempo lo dirá, y bueno, y que Dios lo juzgue, dice, es lo que vale, no el resto. Y finalmente Fermina Noguera dice, CEFAS tiene que visitar a las familias para ver directamente quién necesita. Existimos adultos mayores, niños con diferentes discapacidades que muchas veces no conocen qué es CEFAS. Por favor, en la parte final. A la compañera Germina, que tenga confianza, que nos dé tiempo, que le dé tiempo a la administración, pero que se están haciendo las cosas para poder llegar a cada uno de los rincones de la provincia. No lo puede hacer solo la prefectura. Para eso, justamente, la posibilidad y la urgencia de generar un modelo de desarrollo que permita articularse con la prefectura, con los municipios, con las juntas parroquiales, con el MIES, con el resto de instituciones nacionales e internacionales. Yo no he utilizado, por la otra pregunta, la palabra resentidos. No creo. No creo que se me haya escapado esa palabra. Sí creo, insisto, que hay personas que a veces por el desconocimiento generan comentarios que son inapropiados. Y también hay políticos, actores políticos que tratan de hacer daño. Y la ciudadanía tiene que mirarles a los ojos, identificarles muy bien, porque más, digamos, las personas saben quién dice las cosas, ¿cierto? Entonces uno ya les conoce. Y aquí en la provincia conocemos y sabemos quiénes son cada uno, entonces que se identifique cuáles son los buenos criterios y comentarios que llegan como una crítica propositiva, van a ser siempre bien recibidos en la prefectura. Nuestro prefecto es una persona que sabe escuchar, escucha muy bien a las personas, le da ese tiempo, así que en ese sentido se seguirá trabajando por la provincia, por el bien de todos y de todas. Muchas gracias. Un buen día. Muchas gracias. Paul Almeida nos ha acompañado esta mañana, coordinador institucional de prefectura, y hemos hablado del tema del CEF.